Mi abuelo lo sabía. Todo comenzó cuando mi abuelo se mudó a nuestra casa. Aquel día dijo unas palabras que hoy no puedo lograr olvidar. Siento a la muerte muy cerca. Pero estando aquí incluso la puedo ver. En ese momento no la entendí para nada. Pensé que era una forma de quejarse por haberlo obligado a vivir con nosotros. Siempre le había gustado la soledad y no quería dejar la casa donde pasó sus mejores años. Mis padres decidieron que compartiría la recámara con él. Acepté sin protestar y colocaron su cama junto a la mía, separadas apenas por una pequeña mesita de luz. Al ser la primera vez que dormía con alguien me sentía un poco incómodo. Así que tuve que trabajar bastante para conciliar el sueño. Justo cuando lo estaba por conseguir, un quejido me asustó y encendí inmediatamente la lámpara creyendo que había sido mi querido familiar. Él dormía profundamente, por lo que apagué la luz y me acomodé entre las sábanas. Al cabo de unos minutos volví a escuchar el quejido, aunque esta vez fue más largo, y me provocó escalofríos. Estaba determinado a no reaccionar sin estar seguro de qué era lo que ocurría. No hice absolutamente nada, pero ni me di cuenta cuando el sueño me inundó. La noche siguiente fue peor. El gemido lo acompañaba con la impresión de que alguien jalaba suavemente la sábana de mi cama, específicamente de la parte de los pies. Al encender la luz no vi nada más que una absoluta tranquilidad imponente de cualquier cuarto por la madrugada. Sin más, intenté descansar y dejé de pensar en cosas absurdas. No obstante, todo cambió la tercera noche. Ya ni siquiera podía dormir de lo aterrado que estaba. Luego de un rato de estar y esperar, me convencí de que ya había acabado el tormento. Accioné el interruptor de la luz para apagarla y me acurruqué en las almohadas. Aquel siniestro lamento regresó agregándose a la sensación de que alguien estaba subiendo por mis piernas. No era mucho el peso, pero percibí la forma de una persona. Quería gritar, pero no salía nada de mi boca. Estiré la mano sobre la mesa de noche para despertar a mi abuelo. Pero el velador no parecía acabar nunca, no podía alcanzarlo, y cuando advertí unas manos muy delgadas sobre mi abdomen, no sé cómo saqué fuerzas para salir corriendo hacia la recámara de mis padres. Les conté todo y supongo que al ver mi cara supusieron que no iba en broma. Acto seguido me acompañaron a mi cuarto, donde lo único que encontramos fue el cadáver de mi abuelo. Había muerto esa misma noche. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. Déjalo partir. Mi suegra quedó desconsolada después de ver el fallecimiento de su amado. La familia intentó llenar ese vacío, pero ella cayó en una terrible depresión durante años y años. Conforme pasaba el tiempo, se descuidaba más, prefería estar sola observando en la ventana. Su semblante físico y salud realmente empeoraron con el paso del tiempo. Un día, mientras sus hijos se reunían para cenar, ella comenzó a decir que había muchas personas fuera de la casa, señalando a esa ventana. Obviamente no había nadie, pero insistía que veía desconocidos asomarse o que solo se quedaban parados mirando, pero no hablaban ni le contestaban pese a que ella les estaba gritando. Esa manía comenzó a manifestarse más, a tal punto, de un momento a otro, mencionaba que veía a su padre o madre pasar por el pasillo de la casa, que veía a sus hermanos estar sentados en la sala de estar, hermanos que ya estaban muertos. Debido a esta situación, sus hijos intentaron ayudarla con un tratamiento médico. Pero ya era rutina, ya se habían acostumbrado a escucharla, que les hablaba con sus nombres a estos difuntos familiares, inclusive ya se había vuelto algo tan normal en casa que hasta bromeaba con algo así como "saluda a todos de mi parte", bromeaban sus hijos. Pese a todo pronóstico, mi suegra tenía una excelente salud, pero este pequeño detalle sucedía en su vida cotidiana. Hasta que en una mañana ella comenzó a hablar de mi suegro, no dejaba que nadie se sentara en su silla preferida o aún conservaba su ropa, su taza favorita, sus discos de música, y fue cuando las cosas comenzaron a intensificarse, puesto que repetía: "Ya llévame, ya me quiero ir, te extraño demasiado".
Las veces que me tocaba cuidarla sentí escalofríos. A partir de allí, el ambiente de la casa comenzó a tornarse más pesado. Había noches muy frías. Las paredes comenzaron a mancharse con una especie de humo negro. Los problemas entre los hijos llegaron a tal punto de comenzar a discutir la herencia. Las cosas comenzaron a descomponerse, seguido había problemas con la electricidad y así sucesivamente hasta que unos días antes del aniversario luctuoso de mi suegro. Ella se escapó de la casa y estuvo perdida durante horas. Ya en la madrugada, afortunadamente la encontraron, pero ahí comenzó a decirle a todos que su esposo había tocado a su puerta y le había invitado a pasear, pero que a mitad del camino y al estar hablando, cuando lo miró a la cara, no era él como tal, se trataba de un ser demoníaco de rostro imposible de describir. Al traerla sujeta de la mano solo veía unas garras y esa cosa se había convertido en una sombra oscura y siniestra. Fue cuando comenzó a gritar y a pedir ayuda y allí, afortunadamente, un taxista que pasó de milagro la ayudó. Cuando la encontraron sus hijos, ella estaba helada y dura de las manos, como cuando una persona padece de la enfermedad de artritis. Ella solo repetía que ya no quería volver a la casa, les dijo todo lo que había pasado y les suplicó que no dejaran entrar a esas personas en la ventana. Todo esto causó una terrible crisis nerviosa. Sinceramente, a mi esposo y sus hermanos les ha costado mucho creer toda esta situación, así que yo me ofrecí a cuidarla en nuestra casa. Tenía la esperanza de que se recuperara con mis cuidados hasta que una de esas noches tranquilas, mientras la dejé dormida, escuché cómo estaba hablando con alguien. Yo estaba en la cocina y supuse que mi esposo ya había llegado del trabajo. Cuando fui a verlos no había nadie, solo estaba en silencio ella y dormida. Me asomé por la ventana y vi gente parada fuera de la casa en el patio. No se imaginan el pánico que me dio en esos momentos porque pude ver a mi suegra misma observándome desde fuera de la ventana. En ese instante grité y mi esposo llegó de repente, corrí a sus brazos y lloré imparablemente. Ahora a ella se la han llevado a su casa de retiro. Aún sigue con sus manos agarrotadas y su semblante nunca volvió a ser el mismo desde aquella noche. Reentrada. Vestido con un traje espacial sucio, el astronauta hizo su mejor esfuerzo para controlar su respiración. Fue difícil, su cabina reducida había demostrado ser claustrofóbica. Incluso para los individuos más intrépidos, no ayudó que estuviera rodeado por la nada, una ausencia de luz total, incluso los confines más lejanos del espacio eran notablemente más brillantes con su oscuridad embelesada por las estrellas. El calor bañaba la cápsula estrecha. Esta era piloteada por un estadounidense, así que se podía confiar en las marcas afuera de la nave, en letras gruesas y remarcadas que se encontraban en las palabras Estados Unidos. Enyesada por debajo estaba la bandera nacional ligeramente torcida. El astronauta extendió sus manos buscando el panel de control. No había luces LED que pudieran guiar sus manos y palpada la pared desnuda. Pero de repente, socorro, 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 llamó esperando que el centro de control lo pudiera escuchar. Solo un sonido silbante y extraño y su propia respiración agitada salieron de sus oídos. Trató de impedir que el pánico se apoderara de él. Había estado en muchas misiones en solitario en el pasado, pero esta era la primera vez que se había sentido auténticamente solo. Una alarma penetrante que provenía de algún lugar no determinado invadió su soledad. Por más extraño que pareciera, el ruido lo estaba reconfortando. Lo tomó como una señal de que no había sido olvidado, pero aún existía alguna conexión entre él y el resto de la humanidad.
diciendo adelante, torre de control. Intentó de nuevo una y otra vez, y a pesar de que la alarma continuó, creyó haber podido escuchar el disturbio sofocado de voces. Se derrama el sudor de su entrecejado y jalaba el collar de su traje espacial. El material pesado del cual estaba hecho solo se sumaba a su miseria. No podía verlo, pero sentía como si el área a su alrededor estuviese tilteando con ondas de calor, una negrura de naturaleza distinta. Comenzó a nadar por los bordes de su visión. Una vez más trató de llamar a las voces distantes, pero sus pulmones ya no tenían la capacidad para ello. Incluso mientras el entumecimiento se apoderaba de él, el temor persistía. De labios partidos se desprendió de su última palabra inaudible: «Mami». El bombero negó con su cabeza, apartando la mirada del panorama enfermizo frente a él. La casa verdaderamente había sido reducida a cenizas por las llamas. Pero quedó lo suficiente como para que él pudiera reconstruir la escena. Dos víctimas habían sido reclamadas por el infierno. Una mujer fue descubierta entre los restos de la cocina. Su proximidad con la fuente del incendio, una tostadora, indicaba que había sucumbido a la inhalación de humo relativamente rápido. El segundo cuerpo era mucho más pequeño. El niño, vestido con un disfraz extraño, casi fue pasado por alto por alguna casualidad inquietante. La caja de cartón en la que se había ocultado permanecía intacta. El bombero habría sonreído ante el contenedor, camuflado como nave espacial. De no ser por el fallecimiento prematuro, se tomó un momento para llorar al niño. Por respeto a su imaginación, anotó la causa de la muerte: combustión de reentrada a la atmósfera. Interferencia. Permítanme comenzar diciendo que esta es una historia real de mi infancia. Si visitan la gran biblioteca en el centro de la ciudad de Nottingham y echan un vistazo a los registros perdidos, encontrarán información acerca de los eventos que aquí se van a detallar. Esta historia tuvo lugar hace unos 15 o 16 años. En ese entonces solo tenía 7 años de edad y mi primo David 9 años. Él se había quedado conmigo mientras su madre estaba de viaje asistiendo a un familiar enfermo. Como era hijo único, yo no tenía muchos juguetes y mi Sega Genesis estaba averiado, así que no teníamos muchas cosas entretenidas por hacer. Nuestra rutina consistía en ver dibujos animados en la televisión por cable. Seguido, David contándome historias de terror cuando se hacía de noche. Mi madre, queriendo que hiciéramos algo más activo, decidió comprar un par de walkie-talkies para que jugáramos con ellos. Nos las pasábamos muy bien ocultándonos en el bosque mientras que uno trataba de encontrar al otro mediante aquellos pequeños aparatos de comunicación. Sin embargo, como éramos pequeños, no nos daban permiso de estar afuera hasta muy tarde, así que teníamos que regresar a las 6. Al llegar cenábamos y guardábamos los juguetes, excepto por los transmisores. David dormía en la habitación para huéspedes y yo en la mía, por lo que se nos ocurrió mantenernos en contacto por los radioteléfonos hasta quedarnos dormidos. Fue entonces cuando lo escuchamos. Alrededor de las 11 de la noche habíamos estado contando historias de terror por horas. De repente, mientras David me narraba el cuento de un monstruo que supuestamente rondaba el mismo bosque que estaba allí cerca, su voz se cortó y fue sustituida por el sonido de estática en los walkie-talkies, que usualmente se producen cuando la persona que está transmitiendo suelta el botón que utiliza para hablar. Esperé unos segundos a que David volviera cuando oí una débil voz que se hacía como un murmullo procedente del pequeño altavoz. Qué raro, pensé, que seguía emitiendo esa interferencia, pero definitivamente podía escuchar algún tipo de movimiento u voz del otro lado. A continuación se puso a percibir un sollozo entre la estática, pero esto era muy escalofriante para mí, así que me bajé de la cama y corrí hacia el cuarto de David.
Se encontraba sentado en la cama escuchando su transmisor también. El llanto se hizo más fuerte. ¿Qué es esto?, me preguntó. Pensé que me estabas jugando una broma cuando le dije que no era así. Su rostro se puso pálido, apagó el suyo. El sonido aún se emitía por el radiotransmisor que sostenía en mi mano, por lo que era imposible que estuviera recibiendo aquel sonido del suyo. Esto me da miedo, dijo David. El llanto y los murmullos parecieron escucharse más claramente entre la estática. Apagué el mío también y regresé a mi habitación. Ideas de todo tipo me cruzaron por la cabeza. Tal vez estábamos percibiendo sonidos del más allá, o tal vez mi walkie-talkie simplemente se había averiado y produjo sonidos extraños que parecían llantos y murmullos. Traté de no pensar en ello y me fui a dormir. Fui despertado al día siguiente por un estallido que parecía provenir de la planta baja. Bajé rápido por las escaleras, encontrándome con mi padre y mi primo mirando por la ventana del living hacia la casa de al lado. Una camioneta de policía estaba estacionada afuera y nuestra vecina, Jessie, era escoltada por varios oficiales. Iba gritando insultos e incluso trató de escapar en un momento. Antes de ser esposada e introducida en la parte trasera de la furgoneta, estábamos atónitos por lo que habíamos visto y en general bastante confundidos. La señora Jessie, nuestra vecina, se había mudado recientemente con su bebé luego de que el anterior inquilino de la casa muriera por su avanzada edad. Había sido muy reservada y hasta donde sabíamos era muy tranquila. No parecía ser el tipo de persona que sería arrestada por ningún motivo. No fue hasta el día siguiente que nos enteramos de lo que había pasado. Cuando leímos el periódico, la señora Jessie había asesinado a su pequeño hijo. Apenas un bebé, luego de ser supuestamente víctima de las horribles apariciones de un anciano que la había estado atormentando durante semanas. Finalmente perdió la razón. De todas formas, eso no fue lo que más nos impactó. Lo que verdaderamente fue escalofriante fue el hecho de que una especie de walkie-talkies para bebés se encontraban en la sala cuando ocurrió el asesinato. Lo escuchamos todo. El orfanato de los muertos. La madre Magnolia era la encargada de administrar un antiguo orfanato perdido en la Sierra Negra. La religiosa tenía un corazón de oro y era común que recibiera en su casa hogar a niños que rechazaban de otros orfanatos. Niños con malformaciones, con brazos o piernas laceradas o con pies de pato, niños quemados o bebés siameses. La madre Magnolia los amaba a todos por igual. Y a cada uno de ellos les procuraba con educación, techo y alimento. Cerca del orfanato vivía un rico terrateniente al que le molestaba compartir el mismo lugar con la madre Magnolia. Tenía 6 hijos y su esposa esperaba al séptimo. Don Severiano era un hombre conservador y supersticioso. Pensaba que los habitantes del orfanato eran engendros del demonio. Y había escrito varias cartas al arzobispo pidiéndole que lo trasladaran hacia otro lado. Era testarudo y egoísta. Severiano había hablado inútilmente varias veces a solas con la madre Magnolia para convencerla de que se mudara hacia otra parte con sus hijos adoptivos. Al verse perdido, don Severiano mandó a construir unas murallas para que sus hijos no pudieran tener contacto con los niños del orfanato. Pasó el tiempo y la familia del terrateniente creció. Heriberto, uno de sus hijos más grandes, había vuelto más malvado, al igual que su padre, y tenían la rara diversión de trepar la barda que había construido su padre para molestar a sus vecinos, los niños del orfanato. Solía pasar la tarde arrojándoles piedras y gritándoles insultos y palabras obscenas. La madre Magnolia se dio cuenta del mal comportamiento de Heriberto y fue a hablar con don Severino, pero el terrateniente la corrió de su casa empujándole a insultos. La religiosa les pidió a sus niños que jugaran en otra parte y mandó a colocar la imagen de una Virgen de los Remedios justo donde Heriberto se asomaba para molestarlos.
El hijo de don Severino no volvió a hacerlo, pero el desprecio que sentía por los hijos de la monja no disminuyó. Una noche, mientras los niños dormían, Heriberto entró al orfanato a hurtadillas con los garrafones de gasolina del tractor de su padre y les prendió fuego a los dormitorios. No fue fácil para la policía dar con el autor del crimen y la policía se llevó a Heriberto al Consejo Tutelar para Menores, en donde pasó 5 años de su vida allí. En cuanto a la madre Magnolia, estaba más desconsolada que nunca, más que nada de sus hijos adoptivos que habían muerto y los que quedaban tenían cicatrices físicas y emocionales terribles. El luto en el orfanato duró 6 meses. Una noche, algo extraño sucedió en el sitio donde fueron enterrados los niños asesinados por Heriberto. El viento azotaba con violencia los árboles. Y no había parado de llover durante 3 días. El aguacero sacó a flote los pequeños cadáveres y en un segundo fueron reanimados por un extraño relámpago que cayó en el mausoleo. Quienes conocen la historia dicen que pudo haber sido un rayo divino, pero también pudo ser mandado por el mismísimo demonio. Los niños que habían sido horriblemente quemados se arrastraron por debajo de la barda que había colocado don Severiano y se dirigieron a su hacienda dispuestos a cobrar venganza. Paco, el sexto hijo del terrateniente, había bajado a la cocina para tomar un vaso de agua. Su grito despertó a toda su familia. Don Severiano tomó su escopeta y corrió para ver qué era lo que estaba pasando, pero era demasiado tarde. Los seres monstruosos que habían ido a visitarlo no habían dejado más que unos zapatos tirados de su hijo. La familia del terrateniente no durmió durante esa noche, ni la siguiente, ni el resto de la semana, y cuando el sueño los venció, los pequeños monstruos salieron de su escondite, dispuestos a cobrar venganza por arrebatarles sus preciadas vidas. Cuando la policía llegó, solo encontraron los cuerpos decapitados de don Severiano y toda su familia. Uno de los policías examinó el lugar y vio de reojo lo que parecía ser el cuerpo de un bebé gateando sobre la cornisa. Fue hacia el lugar, pero no vio nada. A Heriberto lo asesinaron, su cuerpo fue hallado en la cárcel, mutilado cruelmente con un gesto de horror desagradable. Nadie se explica qué fue lo que pasó. Pero los demás reos oían los gritos de Heriberto que traspasaban las grises y viejas paredes de la prisión. Nadie se atrevió a hablar del asunto por temor hasta que después de 3 semanas, la madre Magnolia murió de neumonía después del incidente. El orfanato nunca fue derribado y permanece en algún lugar de la Sierra Negra. Nadie se atreve a buscarlo, nadie quiere recordarlo, pero aseguran algunos que ese lugar está maldito. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.